Hola, buenos días, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Para la clase de hoy vamos a revisar algunos conceptos introductorios y que nos van a poder llevar a revisar el contenido de nuestra asignatura. Lo primero que quiero explicarles es este concepto que aparece acá, que es el concepto de la industria de la construcción. Industria de la construcción es el conjunto de empresas que realizan actividades en el país y cuyo producto derivado de su actividad en obra corresponde a todo o parte de uno de los indicados a continuación. Bueno, la verdad que nosotros estamos acostumbrados a tener en mente lo que son las industrias que fabrican cosas como la manufactura, o si pensamos en el caso de Temuco, tenemos distintas, entre comillas, industrias o fábricas. Ya, por ejemplo, si pensamos en la CCU, ¿no es cierto?, que fabrica cerveza, que a bastante les gusta. También tenemos la Coca-Cola, que fabrica, ¿no es cierto?, la bebida. O tenemos Rosen, que fabrica los colchones y muebles. Y bueno, y así, ¿no es cierto?, distintas fábricas o industrias. Si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de Rosen, vemos que lo que Rosen fabrica aquí en Temuco son eh, colchones, veladores, camas, etcétera. Bien, bueno, de esa misma forma, nosotros tenemos la industria de la construcción. La industria de la construcción, como dice aquí, está constituida por todas las empresas que fabrican construcciones, ¿ya? Y como vemos aquí más abajo en el PPT, tenemos la constructora, los contratistas y los subcontratistas. Bueno, hace unos años atrás, yo diría unos 20 o quizás más años, es que conocimos aquí en Chile nosotros el concepto de contratista y subcontratista. Cuando la gente está contratada en una constructora, los trabajadores, los viejitos, como les decimos de cariño, cuando hablamos de ellos nos referimos a los maestros, ¿no es cierto?, jornales, ayudantes. eh, Cuando esta gente trabaja, ¿no es cierto?, directamente para una constructora, se dice en la obra que están contratados por la casa o que forman parte, que su contrato, ¿no es cierto?, está firmado por parte de la constructora. Sin embargo, hay servicios que la constructora contrata a externos, los cuales son los contratistas y subcontratistas. Ese es el caso, por ejemplo, de la pintura. Ya otro caso puede ser la colocación de las puertas, de las ventanas, las instalaciones de agua y alcantarillado, las instalaciones de electricidad, etcétera. Estas partidas, estas actividades como las que yo he mencionado, como la pintura, como la colocación de ventanas, de cerámica, no sé, etcétera, se contratan como servicios externos. Entonces la constructora contrata a el contratista que vemos acá, ¿no es cierto? La constructora contrata a un contratista y este contratista es quien contrata a los maestros. Entonces, esta gente que fue contratada por el contratista no tiene un contrato firmado con la constructora, sino que el contrato lo firma con este contratista. Aún este contratista podría tener un subcontratista o más de uno, digamos. Bien. Ahora, hay una ley, como vemos acá, la ley 20.123. Esta ley surgió para poder proteger la relación laboral que existe entre la constructora y los contratistas. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que esta gente, ¿no es cierto?, que funciona como contratista, tenía trabajadores aquí abajo, pero muchas veces no les pagaban los sueldos y esta gente se quedaba sin su sueldo y no podía pedirle a la constructora que respondiera. Esto cambió con esta ley, la ley de subcontratación, ¿ya?, donde la constructora se vuelve solidariamente responsable de la gente que contrató este contratista. Es decir, si yo soy contratista, Héctor Valenzuela, y yo tengo gente, por ejemplo, pintores que están trabajando para mí, y yo no les pago su sueldo, estos pintores pueden ir directo a la constructora a exigir que se les paguen los sueldos. La constructora va a decir, pero si yo le pagué a su jefe para que él les pagara, pero si este no le paga a su gente, los trabajadores pueden recurrir donde, ¿no es cierto?, la empresa madre o contratante acá para que pague sus sueldos, ya que se vuelve, ¿no es cierto?, solidariamente responsable bajo la ley 20.123, que es la ley de subcontrataciones.
Bien, volviendo un poco al inicio, entonces, nosotros tenemos en la industria de la construcción distintas empresas, tenemos contratistas y subcontratistas. ¿Qué es lo que las empresas constructoras construyen? Bueno, tenemos construcciones habitacionales, construcciones no habitacionales, obras viales, obras civiles y obras industriales. Vamos a hablar un poquito acerca de esto más adelante. Tenemos aquí la construcción habitacional, ya que comprende la construcción de viviendas unifamiliares en forma de casas aisladas, conjuntos habitacionales o edificios en altura. Bueno, la construcción habitacional es toda aquella que está destinada para que gente viva dentro de ella, ya como las viviendas, los edificios de departamento. Las viviendas unifamiliares son las viviendas aisladas, es decir, aquellas que no están pareadas, ¿ya? Y bueno, los conjuntos habitacionales, las poblaciones es donde todavía vemos casas pareadas, ¿bien? Entonces, la construcción habitacional en lo concreto son todas aquellas, ¿no es cierto?, destinadas a que personas vivan dentro de ellas. Después tenemos construcciones no habitacionales, que comprenden la construcción de edificaciones para usos no residenciales, tales como hospitales, oficinas, escuelas, establecimientos comerciales, estacionamientos, iglesias, en forma de edificios de baja o de gran altura. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Escuelas, hospitales, una municipalidad, un centro comercial, etc. Todos estos edificios que obviamente en ellos hay gente, pero que no vive gente, sino que hay gente concurriendo a ellos, depende del uso que tenga. Después tenemos las obras viales, las construcciones de caminos, carreteras, calles y pasajes. Bien, las obras viales entonces tienen que ver, como vemos acá, la construcción de avenidas, caminos rurales, carreteras, autopistas, ¿ya? Vías interurbanas, etc. Aquí tenemos que hacer quizá una diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que son las calles de nuestra ciudad, que son calles urbanas dentro de la ciudad, usualmente fabricadas con hormigón, ¿no es cierto?, esta mezcla de cemento, áridos y agua, y lo que son los caminos como los que vemos acá, las carreteras, que usualmente, ¿no es cierto?, son de asfalto, de concreto asfáltico, que es una mezcla de cemento asfáltico, que es este material negro muy viscoso que se revuelve con piedras. Bien, después tenemos las obras civiles. Los civiles son las personas, ¿no es cierto? Y las obras civiles tienen que ver con obras de conectividad que ayudan a conectar a las personas o que van en beneficio de mucha gente. Son obras de ingeniería tales como puertos, construcciones marítimas, plataformas, cañerías submarinas, etc., puentes, túneles, represas, aeropuertos, obras de riego, gasoductos, oleoductos, etc. Bien, aquí tenemos entonces algunos ejemplos. Un puerto tenemos acá, tenemos el Gran Viaducto del Mayeco, ubicado en Coyipulli, ¿no es cierto?, una obra maestra de la ingeniería que une dos puntos, ya tanto en la vía férrea como en la carretera. Y después tenemos acá aeropuertos, túneles, represas, gasoductos, etc. Luego de eso tenemos las obras industriales, que comprenden obras relacionadas con el montaje de equipos e instalaciones de plantas procesadoras industriales, bodegas de almacenamiento, etc. Básicamente estas son los galpones, ¿no es cierto?, que se hacen tanto para talleres, industrias, fábricas, etc. Ahora, si me devuelvo un poquito, aquí tenemos los distintos tipos de construcción y quiero mencionar algo que vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con el plan regulador de la comuna. Por ejemplo, en Temuco y en todas las comunas de Chile hay algo que se llama plan regulador. El plan regulador es un mapa de la comuna, por ejemplo, de la comuna de Temuco, que establece distintas zonas de construcción. Es decir, no en cualquier zona de Temuco se puede hacer construcción habitacional, no en cualquier zona se pueden hacer construcciones industriales. Si ustedes se fijan, en la mayoría de las comunas, las construcciones industriales están a las afueras, ¿no es cierto?, y en el centro encontramos la construcción habitacional o residencial. Todo eso está regulado a través del plan regulador de la comuna, ¿no es cierto?, para que podamos establecer dónde se puede construir qué tipo de cosas. Bien, si seguimos más adelante tenemos otra cosa que a veces se confunde. Recién estuvimos hablando de la industria de la construcción, que está formada por las empresas constructoras, contratistas y subcontratistas, que construyen, ¿no es cierto?, construcciones habitacionales, no habitacionales, obras viales, obras civiles y obras industriales. Pero tenemos otro concepto que es el sector de la construcción.
El sector de la construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica que realice actividades en el territorio nacional, cuyo objeto sea construir o colaborar en la construcción de cualquier obra en la que realicen actividades empresas pertenecientes a la industria de la construcción. Bueno, yo lo he graficado de esta forma. Este círculo más grande que vemos acá sería el sector de la construcción, y dentro del sector tenemos a la industria, donde aquí en la industria están las empresas constructoras, los contratistas y los subcontratistas. Pero dentro del sector de la construcción, que es mucho más amplio, tenemos proveedores de materiales, de áridos, entidades públicas como el MOP, como el MINBU, el Serviu, las direcciones de obra, entidades privadas como la Cámara Chilena de la Construcción, universidades que dictan la carrera de construcción, ¿verdad? Inmobiliarias que hacen, ¿no es cierto?, edificios habitacionales, proveedores de áridos que ya había mencionado, y los distintos profesionales como constructores civiles, técnicos en construcción, ingenieros constructores, arquitectos, prevencionistas de riesgos, eléctricos, etc. Todos estos forman parte del sector, que es mucho más amplio, y dentro del sector tenemos a la industria de la construcción. Bien, esa era la clase que yo tenía preparada para ustedes hoy día, y al final de esta clase les propongo la siguiente actividad, que la van a tener que desarrollar hasta la próxima clase, que es el miércoles. Lo primero que le propongo es que se agrupen ustedes en equipos de 4 personas. Se pueden comunicar a través de Teams o también a través de WhatsApp. Yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, y si no, les invito a que lo hagan y que se comuniquen ahí. Ya, grupos de 4 personas, y la invitación es que puedan conformar una empresa constructora ficticia y puedan definir un nombre para la constructora, el nombre que ustedes quieran, el RUT, ¿no es cierto?, de la empresa constructora. Los RUT de las empresas comienzan con 76 millones. De ahí en adelante ustedes pueden inventar los números. Bien, que me digan quiénes van a ser los socios, que en este caso van a ser los integrantes de los grupos, y cuál es la función que cada uno de ustedes o de los socios va a cumplir dentro de la empresa, qué tipo de sociedad y cuál es el giro comercial. Aquí me quiero detener levemente en el tipo de sociedad. Tenemos por un lado la sociedad de responsabilidad limitada, donde pueden participar 2 o más socios. ¿Ya? En una sociedad de responsabilidad limitada se necesitan a lo menos 2 personas. Después tenemos una SPA, Sociedad por Acciones, SPA, Sociedad por Acciones, donde esta empresa puede ser constituida por una persona y luego esa persona va vendiendo acciones a otras personas y van habiendo más socios. Bien. Y la otra opción sería una empresa personal de responsabilidad limitada, una IRL, donde solamente una persona es el socio que la conforma. Independiente de la empresa que ustedes elijan, ya sea de responsabilidad limitada, ya sea una SPA o una IRL, aunque haya un solo socio, igual los otros integrantes del equipo tienen que tener alguna función. El giro comercial es construcción, porque obviamente eso es a lo que nos vamos a dedicar. Les invito a hacer un organigrama de su empresa constructora. Ustedes van a decir, pero profe, no tenemos idea. Bueno, yo lo sé, pero la invitación es que ustedes puedan buscar, ¿no es cierto?, en internet cómo se organiza una empresa constructora, para que en la próxima clase yo les voy a explicar cómo se organiza y de qué se trata. ¿Ya? Esto es invitarlos para que ustedes puedan ir, ¿no es cierto?, adentrándose en lo que esto significa. Y subir el trabajo a la plataforma Teams, un trabajo por grupo. Recuerden que tienen pestañitas de alumnos, por lo tanto que un integrante del equipo suba el trabajo a la plataforma y que me avisen, ¿no es cierto?, quién lo subió, y que me avisen también a través de Teams en las publicaciones cómo van a quedar constituidos los grupos, por favor. Ya la entrega de este trabajo es hasta el miércoles a las 9:30 de la mañana, por lo tanto tenemos todo el fin de semana y además lunes y martes para poder desarrollarlo. Está de más decirles que pueden hacerme cualquier pregunta. Yo voy a estar conectado en Teams lunes y martes, ¿no es cierto?, en las otras asignaturas que tengo, y no tengo problema en contestar las preguntas que ustedes tengan.
Muchas gracias, chiquillos, les deseo éxito y espero que puedan estar animados en este proceso de aprendizaje.